En este video vamos a ver cómo hacer para resolver el punto 4 del cuadernillo de la página 20. Fíjense que el punto 4a, lo primero que tenemos es una ecuación, que en este caso la copié acá, y la diferencia con el resto de las ecuaciones que veníamos trabajando es que en esta ecuación aparece un paréntesis. Para eso tenemos que recordar lo que hacíamos a principio de año, que se denominaba propiedad distributiva. De esta forma, siguiendo la propiedad distributiva, vamos a poder sacar el paréntesis y de esta manera poder resolver la ecuación. Para que recordemos un poco, la propiedad distributiva lo que era que si teníamos un número multiplicando o dividiendo a un paréntesis, ese número, el que estaba fuera del paréntesis, lo podíamos distribuir, es decir, repartir entre los números que estaban adentro. Y lo hacíamos de la siguiente manera. Agarrábamos el número que estaba afuera y entonces lo íbamos a partir en ese número, que en este caso, bueno, es una X, y en el otro. De esta forma, primero escribíamos las flechitas como para guiarnos y una vez que las escribíamos, la teníamos que traducir en una operación. Y para eso lo que hacíamos era el número de afuera lo multiplicábamos, porque en este caso hay un por, en este caso, el primer número que es una X. Entonces nos queda 6 por X. Y ahora, como en el medio de los dos números que estaban entre paréntesis hay un menos, había que poner entonces un menos. En el caso de que hubiera un más, había que poner un más. Y seguimos con el otro número. Para eso tenemos que hacer 6 por, y el número que nos falta, que en este caso es el 2. Entonces tenemos que escribir 6 por 2. Esto se denominaba propiedad distributiva y ya lo hacíamos en números naturales, así que si hay alguna duda respecto a eso, hay un video anterior que lo explica. Una vez que hacemos esto, seguimos copiando el resto de la ecuación como está. Y fíjense que una vez que ya aprendimos a hacer la distributiva y ya hicimos la distributiva, lo que logramos es que se achique un poco la ecuación y que de esta forma la podamos resolver un poco más fácil. Una vez que ya hicimos todo esto, lo que nos queda es resolver la ecuación y esto ya lo hacíamos en el ejercicio número 3. Vamos a empezar haciendo esta operación, 6 por 2, que da 12. Y como adelante hay un menos, sigo copiando el menos y sigo copiando todo el resto. Lo mismo del otro lado. De esta manera estoy logrando que la ecuación se vaya de a poco achicando y que sea más sencillo resolverla. Una vez que llegamos a este punto, tenemos que hacer lo que ya hacíamos, que era juntar por un lado las cosas que tienen X, es decir, los números que venían acompañados de una X, y del otro lado los números sueltos, es decir, los números que no tienen X. Para eso, recuerden que nosotros los marcábamos con diferente color como para guiarnos. Por eso voy a marcar las cosas que tienen X en esta especie de violeta y lo que no tiene X, que en este caso es un número solo, en celeste. Una vez que ya lo marqué, que ya lo señalicé y demás, vamos a juntar de un lado las X y del otro lado los números sueltos. Recuerden que en este momento ustedes pueden seleccionar de qué lado juntan cada cosa, pero siempre tenían que tener en cuenta que si lo juntan de un lado no tan conveniente, el resultado, si bien va a dar lo mismo, les va a costar resolverlo porque se van a meter con números negativos y con cosas que ustedes todavía no saben. Entonces, si llega a pasarles, les sugiero que cambien el orden, es decir, si pusieron las X a la derecha, que lo hagan a la izquierda y demás. Una vez que ya hicimos esto, yo voy a seleccionar y voy a decir que las X las voy a juntar a la izquierda, porque ya sé que para ese lado nos va a quedar más fácil. Entonces, voy a hacer estas flechitas para guiarnos nada más, y por lo tanto, como le voy a juntar a la izquierda a las X, los números los voy a juntar a la derecha. Y acá hay que tener en cuenta qué cosas pasamos para qué lado, porque hay que tener cuidado con las operaciones y demás. Entonces, una vez que ya sabemos esto, vamos a escribir el 6X, ya lo teníamos, y fíjense que el que viene pasando del otro lado, la flecha que viene atravesando, digamos, el igual, es el 2X. El 2X lo teníamos a la derecha y lo teníamos positivo. ¿Qué quiere decir que está positivo? Quiere decir que no tiene un signo adelante. Ustedes esto todavía no lo manejan porque es un tema que tal vez no lo vieron tanto, números negativos. Pero bueno, sabemos que si un número adelante no tiene ningún signo, entonces estamos hablando de números positivos, de aquellos números que ya conocemos. Entonces, si lo vamos a pasar para el otro lado, lo vamos a pasar con menos.
Entonces vamos a pasar el 2x, pero lo vamos a pasar restando. De la misma manera, el 12 que venía restando lo vamos a pasar sumando, porque fíjense que estamos cambiándolo de lugar. Como acá en este lugar no nos había quedado nada, de este lado, de la derecha, no tenemos nada, hacer 0 más 12 es lo mismo que poner 12. Me quedó de cualquier color, pero bueno, más o menos se entiende. Una vez que ya hicimos esto, vamos a poder resolver el 6x menos 2x y lo vamos a poder resolver teniendo en cuenta que nosotros podemos restar cuando los números tienen x. Sí, no podemos restar cosas que tienen x con cosas que no tienen x, eso ya lo sabemos, pero está bueno recordarlo. Pero como en este caso las dos cosas tienen x, entonces las vamos a poder restar. Entonces vamos a poder hacer 6x menos 2x, lo que da 4x. Y del otro lado nos queda el 12. Para terminarlo, teníamos que pasar el 4, es decir, terminar de despejar la x. Y para pasar ese 4, recuerden que si acá no hay nada, es como si hubiese un por, entonces si yo lo paso para el otro lado, lo paso dividiendo. Con lo cual me va a quedar 12 dividido 4. En conclusión, 12 dividido 4 es 3, por lo tanto, x va a valer 3. De esta forma ya sabemos cuánto vale la x, resolvimos la ecuación. En caso de que yo quisiera saber si la ecuación la resolví bien, se lo hice bien, tendríamos que verificar de la misma manera que verificábamos las ecuaciones anteriores, yo lo voy a hacer acá a un costado, y lo hacíamos poniendo este número que nos dio en la x, es decir, tenemos que hacer 6 por, en vez de la x ponemos un 3, menos 2, y lo mismo en la otra x, 2 por y 3 porque nos dio 3. Fíjense que yo reemplacé, lo vamos a marcar así, así lo ven mejor. Acá, bueno, con este color, ahí está. Acá y acá yo tenía X, entonces puse el número que me dio de resultado. Y tendría que hacer las dos cuentas y chequear que me den exactamente lo mismo. Si no me dan lo mismo, entonces algo hice mal. Por lo tanto, 3 menos 2 nos da 1 y 6 por 1 nos da 6. Del otro lado tenemos 2 por 3 y 2 por 3 es 6. Y como 6 es igual a 6, entonces la ecuación está bien hecha.